duelo que mostraron así los pilotos ante un momento verdaderamente trágico en la opinión mundial, ¿no? Estamos en el 16 de septiembre de 2001, como decimos, acaban de ocurrir los atentados y tenemos luto dentro de la parrilla, minuto de silencio antes del inicio de las carreras, muy pocos minutos vemos dentro de los grandes premios en memoria o en recuerdo algo que haya ocurrido extraoficialmente fuera del deporte. Vamos a tener monoplaza especial para Ferrari, el Black Nose con la parte delantera, el morro pintado de negro, que es lo más recordado dentro de Ferrari porque es un diseño totalmente original en el cual pues para los puristas significó un detalle que fue más allá evidentemente de lo deportivo. Sí, Ferrari este año, digamos, la rivalidad extrema que se estaba prevista entre Ferrari y McLaren, la verdad que después de ese primer año de la era Schumacher en el año pasado, en el 2000, cuando consiguió su primer título, el tercero en la cuenta personal de Michael Schumacher, pues todo establecía ese duelo, digamos, totalmente cerrado entre ambos equipos, pero la verdad que a estas alturas de campeonato, bueno, pues ya teníamos campeón del mundo en el nombre de Michael Schumacher. La temporada había sido, pues, digamos, casi arrolladora, por no decir algo más fuerte, porque la verdad que Michael se paseó por los circuitos, sumó la gran mayoría de las victorias, no tuvo grandes rivales y desde luego contra sorpresa, desde luego, Mika Häkkinen, aparte de los problemas que tuvo, y por supuesto sigue que hubo también alguna victoria en su casillero, no fue capaz de sacarle lo mejor, ni mucho menos a ese McLaren, y bueno, incluso fue superado ampliamente por David Coulthard, del que también por supuesto se esperaba mucho después de que el año anterior, en 2000, le hubiera presionado muchísimo a Mika Häkkinen. Bueno, pues veremos cómo se comporta Michael Schumacher en esta carrera de casa delante de los tifosi de esa escudería italiana. Atentos porque hemos visto la bandera estadounidense, es el recuerdo, la memoria, rinde tributo Jordan a esos atentados de 11 de septiembre, como decimos, muy presentes durante todo el fin de semana. Se barajó incluso con la idea de suspender el Gran Premio, pero evidentemente fue totalmente anulado. Hubo otros deportes que incluso tuvieron que competir ese mismo día, como fue la Liga de Campeones, en la que precisamente jugó el Real Madrid contra la Roma y pensaron en cancelarlo y en el último instante decidieron que no, que algo que fue muy criticado en todo el mundo, más allá del deporte, y este Gran Premio también estuvo a punto, se pensó en la idea de cancelarlo y evidentemente decidieron que no, porque la normalidad tendría que continuar. Deportivamente, sobre la pista, lo que hemos visto, esas imágenes con el Black Nose, estamos viendo en la parte izquierda el monoplaza pintado con la parte negra, ahí salía Rubens Barrichello desde la segunda posición, la bandera estadounidense dentro de los Jordan, y atención porque Jaguar también pintó los pontones de negro, que es algo que no ha trascendido mucho porque no había habido muchas imágenes, pero Jaguar también está rindiendo tributo y está en señal de duelo respecto a esos atentados terroristas. Deportivamente, como decimos, pole para Juan Pablo Montoya, que sale en primera posición, ha logrado 2 anteriormente, no ha conseguir terminar lo que empezaba los sábados, que es lograr la victoria. Por lo tanto, 2 poles que ha echado por traste Juan Pablo Montoya, que esperamos que aquí pueda rendir o conseguirlo en un circuito que es rapidísimo, distinto al resto, y en los que Ferrari salen inmediatamente detrás. Sí, el Williams estaba funcionando realmente bien, se decía en ese momento, por supuesto, bueno, existía de hecho algo de certeza al respecto. BMW tenía el motor más potente, más poderoso de la parrilla, y bueno, la verdad que los resultados no acababan de llegar, no conseguían los resultados apetecidos, pero esta pole de Juan Pablo Montoya dejaba muy a las claras la intención de Williams aquí en el Gran Premio de Italia. Otra cosa importante era las acciones y discusiones que hubo en los momentos previos a la carrera. Hubo en este caso una propuesta un tanto extraña por parte de Michael Schumacher, en la cual a modo de duelo, y también porque él mismo se encontraba nervioso por lo que había ocurrido y estaba muy afectado, propuso una cosa que la verdad que todavía hoy en día me cuesta comprenderlo, y es que él decía de arrancar, aunque no tuvieran el safety car en pista, el símbolo de duelo, que todos los monoplazas hasta la primera curva se respetaran las posiciones y no tomaran riesgos, para de esta forma estabilizar las posiciones y luego ya iniciar la carrera. El primero que dijo que ni hablar fue curiosamente Flavio Briatore, que sabes que, bueno, aparte de amigo personal, fue manager durante mucho tiempo de
Michael Schumacher, y aquello desde luego no prosperó. Pero sí que es cierto que Michael estaba realmente preocupado y nervioso en este inicio de Gran Premio, cuando ya se sabía que era campeón, cuando no tenía nada que demostrar. Sí que es cierto que estaba en Italia ante los tifosi, ante los y fíjate que una vez que comienza el espectáculo, hay espectáculo y vemos bengalas en la propia grada, tirándolas casi a la pista. Como decimos, una vez que comienza el espectáculo, no se puede comenzar una carrera como si hubiera safety. También venía eso por algo que había ocurrido anteriormente, un accidente. Sí, había pues, escasos 15 días atrás en la Fórmula Kart americana, Alessandro Zanardi, que además es un piloto muy querido porque estuvo años en la Fórmula 1, estuvo en Williams también, y bueno, en su retorno a la Fórmula Kart tuvo un terrible accidente y en el cual bueno, pues, perdió las dos piernas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo eso formó un cúmulo de sensaciones un tanto negativas para Michael, y estaba buscando hacer algo, bueno, lo que hemos comentado, que era algo totalmente anormal, y que se encargó de dejarlo fuera el propio Briatore. Todo lleno de curiosidades y de datos importantes para situarnos y para ver cómo comenzaba esta carrera. La petición excepcional de Michael Schumacher de salir todos en fila de A1, tal y como estaban en las posiciones de parrilla, para no tener accidentes en una primera variante retifilo, que era el segundo año en la cual se había cambiado, ¿no? Era todavía aún más radical el diseño, giro fortísimo de derechas en esa primera chicane, luego giro de izquierdas para luego encarar la curva grande. Repasaremos todas y cada una de las curvas míticas por las que vamos a pasar: Lesmo 1, Lesmo 2, la variante Ascari parabólica. De momento, los 5 semáforos rojos que se apagan. Comienza el Gran Premio. Juan Pablo Montoya, que defiende la primera posición, va a llegar a la fuerte frenada en el primer lugar. Rubens Barrichello, que ha salido en segunda posición, le vemos por el interior defendiéndole. Juan Pablo Montoya aguanta a Ralf Schumacher por el interior, que se intenta meter a su hermano Michael. Ojo al toque en la parte trasera. Es el Jordan ahora mismo que se queda totalmente clavado, el de Jarno Trulli. Atentos, que se lo puede llevar por delante. Los toques en esta primera chicane pues son bastante habituales. Pasando ahora mismo el Minardi, tenemos a dos españoles, a Pedro Martínez de la Rosa y a Fernando Alonso compitiendo en este Gran Premio, cuando vemos tal y como han salido los dos Williams intercalados con los dos Ferrari. Atentos, porque es Michael el que se intenta meter por el interior. Duelo de hermanos con Ralf Schumacher en la parte trasera. Y veíamos ahí cómo pasaba, cómo han comenzado los 4 monoplazas pegados. Ya vemos cómo Michael Schumacher consigue aguantar ahí en la tercera posición. Sí, pero va a haber más que palabras en casa luego, porque ha visto como Ralf Schumacher le echaba prácticamente de la pista. No se andaba con chiquitas el pequeño de los Schumacher, tampoco, ni siquiera frente a su hermano. Como decimos en este momento, pensarlo, gran, ya consagrado campeón del mundo por segunda vez en Ferrari, en una temporada en la que, fíjate, Fernando Alonso, que es frenada pegada ahí con el Minardi, cómo se metía ganando una posición. Tenemos muchas cosas que ver, como decías, este es Jenson Button, pero su compañero, el Benetton de Giancarlo Fisichella, ha tenido que arrancar desde los boxes, no sabemos exactamente el motivo. También Nick Heidfeld con el Sauber ha arrancado desde los boxes. Esos son los dos monoplazas que llegaban con retraso a esa accidentada primera chicane en la que llegamos ahora, y a punto ha estado de llevarse por delante el Jordan de Trulli. Lo más importante, no ha habido toques en estas fuertes frenadas en las chicanes. Algunos se las salta, tiene que volver a la pista. Qué bien han salido los dos Jaguars. Atento con Pedro Martínez de la Rosa en sexta posición, Eddie Irvine en la séptima, en este inicio de carrera trepidante, rapidísimo, y esperando a que ahora mismo Juan Pablo Montoya pues no se marche y imponga su ritmo. Ahora mismo los dos Ferrari intentando darle caza, con Rubens Barrichello en esa segunda posición. Y lo vemos pasar, el diseño original de Ferrari para esta carrera, con el morro delantero pintado de negro, como decimos, en señal de duelo por los atentados del 11 de septiembre, y el monoplaza sin publicidad. Vemos ahí cómo precisamente es el Benetton totalmente cruzado, sí. Cambia la trayectoria, luchando por el interior, en un lugar en el que no te puedes pasar de frenada. La salida de Jenson Button, como directamente opta. Claro, pero luego el toque. Que se mete por el interior de una forma en la que no hay lugar para trazar, y allí. Ramiro, es original el movimiento, está muy bien pensado, pero si no te clavas en la frenada es un error amateur. No te puedes llevar a un monoplaza por delante por trazar por el interior, por clavarte y por golpearle la parte trasera. Sí, ahí tienes que buscar una trayectoria, tienes que frenar tú directamente o apartarte, y si necesitas campo, pues buscar campo, pero no puedes llevártelo por delante en ningún caso. Pues error de bulto importantísimo el de Jenson Button. Ahí el problema también es lo mal que funcionan los monoplazas de Fórmula 1 a tan baja velocidad. Pierdes apoyo, pierdes dirección. Calentar el freno también. Bueno, claro, llegas ahí totalmente
lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Las carreras no se ganan en la primera curva. Pero sí puedes perderla, y además si haces a un piloto compañero rival en la pista, le arruinas el Gran Premio como acaba de ocurrir ahora, pues tu error se magnifica. ¿Y de qué manera? Como acabamos de ver. Eso es lo que no puede ocurrir, sea que sea el piloto que lo esté haciendo. Grupo de 4 en la parte delantera. Vemos ahí el McLaren cómo intenta llegar. Mika Häkkinen desde esa quinta posición intentando llegar a ese grupo de 4 que se han formado. Qué bonito el paso en el giro de derechas, en la curva grande, antes de llegar a la segunda chicane. Luego pasaremos, como decíamos, por las curvas del ESMO 1 y el ESMO 2, que, Ramiro, a mí son una de las partes que más me gustan de este trazado, porque son aparentemente dos curvas sencillas, pero que sencillas no tienen nada. Hemos visto ahí duelos impresionantes. Parece que solamente hay una trazada, se puede inventar una segunda, pero en cuanto te pases te puede expulsar hacia la grava. Y son dos giros de derechas consecutivos que los que lo gestionan bien luego van a tener una buena recta en la parte trasera, en el Serraglio, justo antes de llegar a Ascari. Sí, sobre todo te permite apurar mucho más la llegada a la primera del ESMO, pero en la segunda o lo haces muy bien o tienes luego una parte muy importante de velocidad punta que vas a pagarlo caro si no lo haces bien. Sí que es cierto, la pelea que tienen los dos Schumacher es verdaderamente divertida, una de las mejores que hemos visto en pista. Fíjate, el Ferrari totalmente ausente de cualquier tipo de decoración y de patrocinadores. Es uno de los momentos más originales y que podemos volver a revivir aquí en Movistar Televisión, parando las agujas del tiempo, volviendo atrás y volviendo a vivir esta emoción y colocándonos en ese 16 de septiembre de 2001 y volviendo a vivir la emoción. Y también con el sonido del Ferrari de Rubens Barrichello. Sonando el V10, el motor del año 2001, el F2001, la creación de Ross Brawn. Vemos repetida la salida desde el monoplaza de Villeneuve. Aguantando la trayectoria, se ha quedado un poco clavado. El Baronda aquí ha frenado bien. Y ha hecho bien la trayectoria, ha visto la montonera y ha dicho, me voy a saltar la chicane. Y se lleva el alerón. Y se lleva el alerón, peligro de pinchar ahí, sin duda. Bueno, pues no ha sido su mejor salida, pero al menos siempre lo habrá hecho mejor que Jenson Button por ese error. Que, oye, es un piloto el que queremos mucho y apreciamos mucho su pilotaje, lo valiente que es y las estrategias originales que hace y la determinación que tiene sobre la pista, pero este error que hemos visto suyo pues es impropio. Aquí es casi un novato, este es su segundo año en Fórmula 1, estaba aprendiendo, todavía no era el Jenson Button que sabe leer las carreras como las sabe leer ahora con esa habilidad, ¿no?, para aprovechar los mejores momentos, que justamente era una de las cosas que más se decía de Michael Schumacher. Había habido en esta época unas declaraciones justamente de Eddie Irvine, como sabes, que no se callaba una. Que no se callaba una, y además antiguo compañero de Michael, decía que el gran éxito espectacular ese Arrows, el gran éxito uno de los grandes éxitos, de las grandes claves de Ferrari, que empezaba a ejercer un dominio ya, digamos, contundente en estos principios de década, era justamente la capacidad espectacular que tenía Michael para, digamos, tomar decisiones sobre la marcha, a veces discutidas o no discutidas, daba igual, porque los ingenieros le daban información y él decía lo que había que hacer, cómo había que hacerlo desde el coche. Eso se quejaba porque, bueno, había alguna comparación establecida con los pilotos, por ejemplo, de McLaren, los cuales prácticamente Ron Dennis les tenía prácticamente en el anonimato. Sencillamente se limitaban a correr, a pilotar y a hacer su trabajo. Este es Jenson Button, que parece ser que no ha sido solamente el alerón lo que le ha roto en el impacto que tenía con el Jordan de Tully. Parece que tenía problemas, no sabemos si... Y además que este Gran Premio de Italia siempre es uno de los que más castiga la física, los monoplazas, y tenemos pues un alto número de abandonos, primero por los toques sobre la pista y luego porque, fíjate, nos ha venido perfecto lo que estamos diciendo, porque la rotura de motor es evidente. El motivo, pero el motor, en este caso el motor Renault, dice basta. Y bueno, pues tenemos retirado ya a Jarno Trulli por el toque en el inicio, y ahora es el propio Jenson Button, el causante del toque anterior, el que rompe su motor.
el de su Benetton Renault, y dice adiós en este cuarto giro, en este Gran Premio de Italia, en este inicio en el que Juan Pablo Montoya se intenta marchar, intenta tirar, pero le tiene bastante control. Final, ahí le vamos a pasar ahora mismo en ese curvón original de entrada, en la curva parabólica, mítica sin duda, el McLaren pasando por delante ahora mismo, el adelantamiento por delante del Jaguar, como decimos, que habían salido muy bien, y mientras estaban llegando por la parte trasera. Hemos visto el adelantamiento antes de Kimi Raikkonen, viniendo fortísimo desde la parte media, intentando rodar rápido y llegar a las posiciones altas, y parece que los Jaguars pues han perdido un poco de ritmo de carrera en este inicio, ¿no? Con lo bien que lo habían hecho en esa salida la dupla Pedro de la Rosa y Irvine. Sí, Pedro de la Rosa, que ha caído 2 posiciones. Ha caído 2 posiciones, pero bueno, se estaba manteniendo ahí todavía. Y Irvine, mira, 15º. Se habían colocado en las posiciones altas. Bueno, pues los Jaguars, que en 4 giros han despedido de la parte alta de poder luchar por esas posiciones, porque claro, tenían que venir monoplazas importantes por detrás, como este que vemos, el de Mika Häkkinen, el McLaren, apurando hasta el último metro, hasta el último instante la frenada. Atención, porque tenemos incidente. David Coulthard, bandera amarilla en la parte trasera. Ese McLaren ha tenido que sufrir un toque, o también tenemos rotura, porque David Coulthard ahora mismo parece que su motor está en llamas, y no decíamos que castigaba mucho la mecánica, pues parece que tenemos un problema dentro de McLaren. Sí, la verdad que en este año no era nada, digamos, no era ninguna noticia sorprendente. Los motores Mercedes, bueno, se habían mostrado bastante más frágiles, había tenido varias roturas. Venimos de un año, fíjate, más que evidente, y además lo ha reventado y ha tenido que buscar rápidamente apartarse para no regar la pista. Pues como decíamos, Mercedes, el Mario Ilian con todo el respaldo de su gran empresa Ilmor, y en este caso ese motor con un ángulo de 72 grados, que se hablaba de una potencia que rozaba los 1000 caballos y que había podido conseguir algunos de los mejores resultados de la Fórmula 1 en temporadas anteriores, y en la lucha que tuvo en 2000 frente a Michael Schumacher. Pues aquí la verdad que esta temporada no estaba funcionando bien, habían tenido algunos problemas, los pequeños cambios que podían haber incluido no habían surtido los efectos adecuados, y bueno, se decía a estas alturas del campeonato que buena parte de la culpa de los malos resultados de McLaren había sido la fragilidad que había mostrado el motor, y que le había costado varias carreras a McLaren. Era un momento, Ramiro, en el que McLaren estaba tratando de exprimir tanto el diseño del monoplaza como el rendimiento de sus motores, porque acababa de empezar el dominio de Ferrari, ¿no? Tenían que inventar algo rápidamente, porque en el 2000 habían conseguido la victoria y en este 2001 había sido un auténtico paseo. Exacto, es que en el 2000 digamos que la victoria como tal no fue tan contundente por parte de Ferrari, más aún se achacó también a esas averías con el motor. En la parte final de campeonato prácticamente se culpó a Mercedes de alguna forma de haber sido en ese caso el causante incluso de que Mika Häkkinen perdiera 3 hasta 4 grandes premios justamente por rotura de motor, lo cual puso en bandeja. Además, recientemente hemos comentado aquí el Gran Premio de Spa, esa grandísima victoria de Mika Häkkinen en el año 2000, que fue la última de su reinado, por así decirlo. Y aquí esta temporada, cuando todo el mundo en la prensa, en particular en la británica, pero en la prensa mundial, daban por favoritos a McLaren, como digamos, estaba muy igualado a nivel de recursos económicos, de soporte y la estabilidad en sí, aunque había habido 2 o 3 fugas de ingenieros importantes de McLaren, seguían teniendo al gran genio, al gran Newey, y digamos que todas las apuestas eran hacia McLaren. Y fíjate cómo estamos a estas alturas del Gran Premio de Italia, y McLaren estaba en ninguna carrera, con lo cual fue un año verdaderamente frustrante para Rubens Barrichello, en el cual ya empezó a haber, digamos, algún malestar dentro del equipo, porque ya siendo campeones, ¿por qué no facilitar las cosas o trabajar un poco por Rubens de cara a su propio palmarés y satisfacción cuando ya están conseguidos? Parece ser que lo que quería Michael en aquel momento era solamente pensar en los récords, en las victorias y los triunfos, y bueno, pues eso fue uno de los primeros causantes, digamos, de que se enrareciera ese ambiente.
Bueno, ahora que habías nombrado había conseguido 4 segundos puestos Rubens Barrichello, ¿no? Ya estamos hablando de las victorias y habíamos nombrado ese año 2000, un año muy importante precisamente por lo que ocurrió en este mismo Gran Premio, que se recordaría también en las semanas anteriores, y es que fue un momento en el que Michael Schumacher igualó el récord de victorias de Ayrton Senna. Y en la rueda de prensa, es una de las más famosas dentro de la Fórmula 1, en el que Michael Schumacher rompe a llorar. Le preguntan, que por cierto, es un detalle, se equivocan cuando que no es una victoria grandísima, es que no hay palabras para definir esto y lo que he conseguido en la historia. Por eso ese Gran Premio de Italia para Michael Schumacher, además de correr con Ferrari, siempre es especial. Exacto, y hay una cosa que quería comentar, y es que Michael Schumacher no era un piloto especialmente, digamos, supersticioso, ni tenía manías, así como hay muchos pilotos que desde utilizar amuletos a repetir siempre una dinámica establecida, pero entre, digamos, a la hora de subir al coche o a la hora de ponerse el casco, la forma de hacer las cosas y demás, al contrario, él hizo también en una reunión de este tipo, no sé si ante los periodistas en la reunión de la FIA o en una entrevista reciente, había hecho algún comentario le preguntaban de si tenía alguna manía o si era supersticioso. Dice, pues algunas tenía, siempre me subía por el lado izquierdo del coche, un día se me olvidó y me subí por el derecho y gané la carrera, y entonces dejé de ser supersticioso. Es decir, que era muy abierto para eso, muy dinámico, pero sí que es cierto que aquí, entre lo que había pasado el 11 de septiembre, entre lo del el accidente tan gravísimo de Alex Zanardi, bueno, esas discusiones que había tenido con el objetivo de neutralizar la carrera hasta la primera curva, porque él no se sentía seguro, no por otra cosa. Todo esto, la verdad que estaban dando una imagen de bueno, y por supuesto lo que has contado, que fue algo totalmente sorprendente, ¿no? Esa sensación de sentimiento de proximidad en la distancia, por supuesto, con Bruno Senna, con Ayrton Senna, pues todo ello al final daba un ambiente como que, bueno, que Michael estaba en un momento sensible. Sí, exacto, sensible. Pues sensibilidad en la pista y con los frenos es lo que no tiene ahora mismo Juan Pablo Montoya, que ve cómo se le está echando encima. Se viene Michael por la parte trasera, y cuando Michael está encima significa que te va a forzar a cometer un error y que va a pasar el monoplaza por delante de ti en cuanto menos te lo esperes, y por el lugar que jamás pensabas que iba a haber un hueco para que eso ocurriera. Se ha saltado la chicana en la frenada, no le ha dado la posición. No es que se la haya devuelto porque la tiene ganada Juan Pablo Montoya en ese segundo lugar, pero está ahora mismo Michael Schumacher al acecho del Williams y ahora mismo absolutamente pegado. Y ahora, Ramiro, que tenemos a los dos monoplazas totalmente pegados, podemos aprovechar para ver la parte técnica, porque teníamos en esta temporada uno de los morros también originales respecto al diseño del resto, que es este morro de cuchara del Ferrari. Ahí lo vemos pintado de negro, como decimos por este duelo. Y se observa perfectamente cómo es la caída del morro y cómo es la diferencia con el morro, por ejemplo, del Williams, que tenemos ahora mismo en la parte delantera. Este año había cambiado otra vez la normativa, evidentemente. Habían subido los morros delanteros para evitar el apoyo y restarles algo de carga aerodinámica, y también habían tenido que rediseñar, evidentemente, los morros. Y ahí vemos pasar ambos monoplazas y cuál es el dibujo distinto en cada uno de ellos, y ahí lo observamos también del Ferrari en el Williams. Ahí vemos la pasada en la parte trasera de Giancarlo Fisichella. ¿Cuántos problemas está teniendo Benetton con sus dos coches? Pues ahí veíamos, y en cuanto al diseño, Ramiro, pues decimos que este fue uno de los coches que pasó a la historia en Ferrari por lo original que era y por lo bien diseñado que estaba, además de los cambios que habían tenido, que también afectaba evidentemente a ese alerón trasero. Sí, la verdad que Ferrari en años atrás y por desgracia en años más recientes también se le ha culpado un poco de cierta inactividad, ¿no? De estar muy atento a lo que hacen los demás y de intentar copiar, ¿no? Y de hecho ha tenido alguna fuga de algún gran ingeniero justamente porque algunos de los altos dirigentes les dijeron cosas como: ¿ves cómo funciona el McLaren? Copiar eso es lo que quiero, pero pintado de rojo, ¿no? Entonces esto son cosas que afectan mucho y que minan la moral, y realmente Ferrari tiene un potencial y un departamento técnico espectacular, y en este tiempo bueno, pues venían ya de un monoplaza muy competitivo, como se había mostrado al ser por supuesto campeón del mundo con el monoplaza anterior. Esto es una evolución, este es el Ferrari F2001, es una obra de Rory Byrne, está por supuesto dirigido por Ross Brown y bueno, y por supuesto Paolo Martinelli al cargo de los motores, que una de las claves más importantes de este monoplaza también es el motor. Es un motor completamente nuevo, es el 050, un V10
de 3 litros. Digo lo de 0,50 porque tanto Sauber como los dos clientes de Ferrari, de Sauber y se me ha ido el santo al cielo porque no recuerdo. Hablamos de motor Ferrari, ¿no? Sí, el motor Ferrari lo lleva también. Ahora mismo tenemos con motor Ferrari, evidentemente, con el Ferrari, el de Michael Schumacher y el de Rubens Barrichello. Y hablando de motores clientes dentro de esta parrilla, bueno, los que más motores cliente evidentemente teníamos a Honda con 2 monoplazas, teníamos a Prost con el motor Ferrari también. Y bueno, ellos están usando el 0,49, o sea, hay una evolución es un motor más ligero, más moderno, con un ángulo a 90 grados, a diferencia de los 72 grados que están usando de apertura los McLaren, y una auténtica joya. Decían en ese momento también de los más potentes de la parrilla, por no decir el más potente, lo que se esperaba sin duda de Ferrari en este caso, y también demostrado con una fiabilidad sorprendente, porque siendo un motor nuevo siempre esperas que tengan algún problema, y justamente los problemas de motor de esta temporada habían sido prácticamente todos para Mercedes, y hemos visto también algún Renault y otros monoplazas que han tenido problemas con el motor, pero no así Ferrari, que había estrenado el motor y que no había tenido ningún problema. Ahí estamos viendo sobre la pista, atentos a la carrera que se está marcando Jos Verstappen, que está aguantando ahora mismo en la cuarta posición, quinta posición está ahí peleando. Pues ahí se está gestando su carrera el Arrows, que ha conseguido llegar hasta ahí, y evidentemente la parte trasera tiene ahora mismo pues a hombres como a Kimi Raikkonen, que le tienen en caza y captura. Ahora mismo ha recuperado una posición, ahí estamos, Alesi inmediatamente detrás de Verstappen, después viene Kimi Raikkonen, y después le tenemos en 9ª posición ahora mismo a Pedro Martínez de la Rosa, peleando ahí con el Jaguar. Así que se está gestando una bonita pelea en la parte media de la parrilla. Tenemos en la parte delantera, ojo, porque tenemos accidente, tenemos trompo en la parte trasera, y es el de John con el Minardi. No es John, el piloto. Ahí estamos viendo cómo intentaba volver a la pista con el monoplaza cruzado el compañero de Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que recordemos que era su primera temporada en este año 2001, compartiendo parrilla con otro español, con Pedro Martínez de la Rosa, que ya venía pues de disputar otras 2 temporadas, lo había hecho con el Arrows y ahora mismo estaba con el equipo Jaguar. Un feliz momento dentro de los españoles, dentro de la Fórmula 1, peleando. Sí, por lugar posición, probando y haciéndose hasta las fotos. Recuerdo haber visto alguna de esas fotos con Prost. Prost, que por supuesto estaba encantado de poder contar con un piloto de la talla y la experiencia de Pedro Martínez de la Rosa ya en ese momento, y no nos engañemos, con la más que certera posibilidad de que Repsol decorara una parte importante del Prost. Prácticamente estaba la jugada hecha, estaba firmado y estaba todo, de acuerdo. Mientras Julian Jacobi, por su cuenta, el manager de Pedro de la Rosa, estaba hablando y trabajando con Jaguar. En este momento Jaguar, que llegaba a la Fórmula 1, pensar que Jaguar es la simiente de Red Bull, pero Jaguar llegaba a la Fórmula 1 después de comprarle el equipo a Jackie Stewart. Ya no estaban los Stewart en pista, por supuesto. Estaba Jaguar, era uno de los grandes fabricantes que estaban volviendo con toda la fuerza del mundo a la Fórmula 1. Entonces tener un volante ahí era algo soñado. En ese momento, cuando empezaba la temporada 2001, no pudo conseguirle Julian Jacobi el volante, pero se lo consiguió como piloto de pruebas, y Pedro Martínez de la Rosa cedió porque después del contrato del vehículo como piloto de pruebas pasaba a tener 2 años de contrato como piloto titular de Jaguar, debido a incidentes como los pobres rendimientos que había conseguido Luciano Burti. Pues por suerte pudo dar el salto, y esta misma temporada de 2001 Pedro Martínez de la Rosa ya estaba pilotando y poniendo contra las cuerdas en algunos casos a Eddie Irvine, con el cual acabó digamos que no teniendo muy buena relación, cosa que también sabemos que es bastante fácil, porque Eddie Irvine parece un poco insoportable, incluso lo hemos escuchado en otras ocasiones, y ha dejado muestras de las dos cosas, de ser muy simpático, muy divertido, que le cuesta ser diplomático al irlandés, no pasa nada, y a veces hay que agradecer que sea totalmente franco y directo. Sí, sabemos que en la Fórmula 1 es algo muy de agradecer, que alguien hable de verdad sin pelos en la lengua y te cuente las cosas y te diga las cosas como son. El caso es que aquí está bastante molesto porque Pedro Martínez de la Rosa le estaba haciendo correr, y bueno, esto fue también uno más de los detonantes que
digamos, no le hizo especialmente fácil el paso por Jaguar a Pedro Martín La Rosa. Ahí vemos la pelea bonita que teníamos en la parte media. Metido ahí estaba el Minardi de Fernando Alonso peleando entre ellos. Y atentos porque tenemos a la parada del líder. No, ahora mismo es Michael Schumacher el que está en tercera posición. Estamos esperando a la parada del primer clasificado, el de Rubens Barrichello con el Ferrari. Lo hace su compañero de equipo. Ahora mismo pasando, repostando. Michael 10,4 su parada y volviendo a la pista y esperando a que lo hagan los dos hombres que tienen en primera posición. Pues aquí también intentando hacer undercut para intentar realizar una estrategia distinta y poder acercarse sobre la pista. Yo me pregunto si le habrán preguntado a Barrichello si quería él ser el primero en hacer ese cambio, si le han consultado parte de la estrategia. Ahora que estaba ya la temporada decidida para Michael. Pues sí, era un momento para dejarle brillar y hacer su carrera. No sé, quizás hubiera sido más razonable que entrara primero Rubens Barrichello. Bueno, tenemos la pelea en la pista con Juan Pablo Montoya, que recordemos que ha perdido la pole. Se lo ha quitado finamente, adelantándole sobre la pista el piloto brasileño. Y ahora mismo lo que tenemos es las paradas, la estrategia distinta. 10,4 ha tardado Michael. Vamos a ver la parada, ahora sí, del líder de la carrera, Rubens Barrichello. Cambio de gomas, el repostaje. Y aquí, pasando ahora mismo por los 10,4 que ha tardado Michael Schumacher y la parada que se está alargando hasta los 16,3 segundos. Pues esto huele a error de equipo porque 5 segundos de diferencia, ahí no hay combustible. No sé si lo has visto, me parece que han tenido que cambiar la manguera, ha habido algún problema, pero es que cuando ha entrado Michael, tal y como le estaban levantando los gatos, antes de tocarle las ruedas prácticamente, la manguera ya estaba enchufado, dando combustible. Y aquí estaba por allí el hombre buscando con qué darle combustible al monoplaza, a ver si no lo repiten. Pero la verdad que es una de las claves de la... Bueno, vamos a ver qué ocurre, todavía no lo sabemos, pero... La idea es que Juan Pablo Montoya, con estos segundos que ha perdido Rubens Barrichello, va a lograr recuperar la primera posición. De momento aguanta sobre la pista después de 19 giros. Ahora mismo los dos Williams están en cabeza con Juan Pablo Montoya aguantando esa primera posición. Es su tercera pole en la carrera deportiva. No ha conseguido mantener las otras dos en victoria. Iba a echarle combustible y algo ha pasado. Le ponen la piruleta para que no salpique el combustible en la parte trasera, pero no hay manguera. Ha tenido que volver a por la otra manguera. Eso es, cogen la otra manguera y hasta que no han terminado por completo el cambio de neumáticos, no comienzan a echarle combustible. No. Mira. Están repostando. David Coulthard fuera de carrera por ruptura del motor y Mika Häkkinen, aquí le vemos. Que solicitan la grúa. Adiós a los dos McLaren. Pues más problemas sobre la pista, como decimos, este templo de la velocidad que es el circuito, el autódromo de Monza, nos está castigando. Fue un año terrible para McLaren. Recordar, el director técnico Adrian Newey, Ron Dennis al frente del tema y Martin Wismar, digamos que pues eso, director general y digamos con todos los recursos. A nivel presupuestario solo un poquito por debajo de lo que tenía Ferrari. Por supuesto, siempre se dice que hay una ventaja adicional importante por aquello de tener no solo el soporte y el apoyo de Mercedes y el patrocinio también de Mercedes, sino tener la sede en Inglaterra con todo lo que ello conlleva a nivel de evoluciones y de avances. Y luego una cosa muy importante que había vendido muy bien Ron Dennis a lo largo de esta temporada, cosa que se le volvió un poco en contra, y es que tenían un gran piloto de pruebas, que como sabes es algo realmente importante para que apoye la labor, y es que habían fichado a Alex Wurz, seguramente en previsión de los que vinieran por más adelante, que seguro que eran incluso mejores, pero Alex Wurz hacía un trabajo de puesta a punto para McLaren, según decían ellos, excepcional. Incluso se permitió en algunas ocasiones criticar o cuestionar que Luca Badoer no estaba ni mucho menos a la altura a nivel de información y de calidad de trabajo para Ferrari. Claro, decir esto, claro, estas declaraciones y estos comentarios eran a principio de temporada. Decirlos ahora, o mejor dicho, habría que recordárselos ahora, ¿no? Algo grave, desde luego, estaba pasando en McLaren. Pues así llegamos al final de temporada y con estas dos roturas en este Gran Premio, evidentemente McLaren
digámoslo así, corriendo fuera de casa, pues aquí rompía sus dos motores. Bueno, luego realmente lo que estuvieron reportando fue un problema con la transmisión, el de Mika Häkkinen, ¿no? Pero bueno, aquí digamos que la mecánica dijo basta para los dos McLaren. Lo que tenemos en la pista de momento peleando, y estaban viendo la imagen, que ha parado ahora mismo a realizar su parada con Olivier Panis, con Raikkonen peleando directamente. Ahí estamos viendo las puntas de velocidad, 363 kilómetros por hora que había marcado Jean Alesi como máxima en este circuito. La punta está, el récord está en 372 en unos entrenamientos no oficiales que se marcaría años después, en el año 2004, si no recuerdo mal. Ahí estamos viendo los 363 que teníamos en la carrera, en la pista. Y ahí vemos la pelea entre Alesi, Bernoldi y el grupo que se está formando en esa parte trasera, en el que el Arrows está realizando pues un pequeño tapón, como estamos viendo, y inmediatamente delante de ellos pues ya estaba Pedro Martínez de la Rosa, y el que ha tenido, bueno, pues una parte algo más tranquila es Ralf Schumacher, que ha conseguido pues liberarse de toda esta pelea. También ha perdido algo el tren de los Ferrari, pero sin mayor problema ha conseguido colocarse después de las paradas de momento en segunda posición, esperando él también a realizar su estrategia sobre la pista. Ahí vemos la imagen de el Jordan. Alesi, Bernoldi 3,9, ahí vemos la distancia. En este paso por la entrada a meta, por la curva parabólica, donde toca ya por el diseño del circuito anterior, por el circuito oval. Ahí vemos exprimiendo el monoplaza justo antes de la primera chica en el giro de derecha hacia izquierda, que había sido renovado. Es Giancarlo Fisichella, porque está controlando desde atrás y llegando a ese grupo con el objetivo de adelantar. La verdad que este es un grupo muy combativo. Fíjate cómo está el VAR buscando todo el rato una alternativa. No puede, ahí tenemos también metido a Kimi Raikkonen, que llega con el Sauber. También una pelea en la remontada. Vaya tren que se está marcando el Arrows. Ahí vemos pelea directamente entre Villeneuve, Alesi, Bernoldi. Como decimos, Pedro Martínez de la Rosa, que se ha librado un poco de esta pelea, y por detrás inmediatamente los implicados: Olivier Panis, Heinz-Harald Frentzen, Giancarlo Fisichella y Nick Heidfeld. Un Heinz-Harald Frentzen que fue protagonista el año anterior también, porque uno tuvo un grave accidente en el inicio del Gran Premio y una de las ruedas que se desprendió de su monoplaza acabó con momentos en Ferrari, que es donde estuvo más tiempo, en la década de los 80, en el 86, si no recuerdo mal, 86, 87. Luego tuvo otra época muy posterior, en el 94, y ahí estuvo varios años. Parece que tenía un carácter bastante especial y bastante difícil de trabajar, y finalmente no se consolidaba, pero ingeniosos a más no poder, como Adrian Newey, han reconocido que es uno de los grandes cerebros de la Fórmula 1. Pues estaba ahí, había recalado en Minardi, había hecho un buen monoplaza, dicen, con unos medios digamos más ajustados, pero tenía un chasis espectacular. El propio Alonso lo alabó en más de una ocasión. El problema que tenían es que tenían el motor, el CTKR, que no podían ni llamarlo ya Ford ni llamarlo ya Cosworth. Era un motor de 1998, es decir, que no era mal motor, estaba digamos algo anticuado, era más pesado, por supuesto, que los que estaban usando ahora mismo en la Fórmula 1, los top team, por supuesto, y es un motor del que se decía que estaba por debajo de los 780 caballos, cuando aquí en este momento era raro el fabricante que no te hablaba de 900 caballos de potencia. Y un momento en el cual la motorización estaba mucho más presente y era mucho más importante que los años venideros, por ejemplo. Y estamos viendo a Ramiro pasar a los monoplazas con esa sobriedad dentro del cuerpo por la falta de aletines, de elementos aerodinámicos que completen el monoplaza. Y vemos pasar el monoplaza, por ejemplo, de Michael Schumacher, en el cual los pontones pues físicamente son pues bastante sobrios. Sí, a nivel de diseño fue un año también muy bonito. Había habido cambios reglamentarios con el tema de tanto los alerones delantero y trasero. También se habían incluido algunas medidas de seguridad importantes. Todo esto había cambiado un poco la visión. Se decía en este caso que Ferrari
había, digamos, invertido esa actitud a veces un tanto conformista y poco, tomando poco la iniciativa, y digamos que Ferrari en este momento era absolutamente activo, había diseñado, como bien decías, de la retransmisión, ese frontal, esa aerodinámica que luego sería copiado y que estaba funcionando a las mil maravillas, como, bueno, menuda temporada había hecho, y estaba funcionando muy bien, y justamente se esperaba todo del McLaren, que no ha funcionado este año. Fue uno de los grandes fracasos, por así decirlo, de Adrian Newey, que él no lo reconoce como tal, porque dice que el monoplaza era verdaderamente espectacular. Hubo muchos problemas mecánicos, tanto de transmisión, como hemos visto en el abandono de Mika Häkkinen, una transmisión que era completamente nueva. Ningún reparo en decir esto tiene que funcionar, esto es bueno, vamos a hacerlo, y en McLaren lo adoptamos. Así como otros ingenieros enseguida se rasgan las vestiduras como diciendo, no, yo solo lo que yo veo y lo que yo hago, y los demás, no, Adrian Newey te lo decía abiertamente, diciendo, no, yo si veo algo que me gusta, algo interesante, lo adapto rápidamente, y lo que puedo intentar es mejorarlo, pero desde luego lo voy a coger. Pues estamos repasando los diseños y lo que significaba el desarrollo tanto físico y aerodinámico dentro de los monoplazas, mientras vemos pasar ahora mismo a Rubens Barrichello intentando traccionar y subirse por las chicanes para dar caza y captura a Michael Schumacher, no, al hermano, a Ralf Schumacher, que es el hombre que está liderando la carrera con el Williams. En primera posición tiene que realizar una estrategia distinta, con lo cual Ralf, pues veremos si cede esa primera posición. Por cierto, Ramiro, hablando de Ralf Schumacher, esta temporada precisamente se había dado una de las curiosidades dentro de la Fórmula 1, y es que por primera vez había sucedido el 1-2, que es el doblete entre hermanos. Nunca se había dado en la historia del automovilismo que el primer clasificado, el ganador de un gran premio, y el segundo fueran hermanos. Evidentemente son los Schumacher, pero claro, todos pensaríamos que había ocurrido al revés, que había ganado Michael y que el segundo era Ralf, ¿no? Pues ocurrió en el Gran Premio de Canadá del año 2001, en el cual ganó Ralf Schumacher con el Williams y segundo fue Michael Schumacher, y fue la primera vez estadística. Esto es bueno para luego comentar entre los amigos en una cena, decir, ¿te acuerdas cuando ocurrió esto? Lo he escuchado en Movistar Televisión. Gran Premio de Canadá, ganó Ralf Schumacher, segundo Michael, y fue la primera vez de un 1-2 de hermanos en competición. Los récords es algo verdaderamente atractivo y muy bonito de ver. Y yo, según me estás diciendo este récord, estoy pensando en otros hermanos de Fórmula 1. Sí, pero que hubieran ganado carreras y que han competido juntos, sí, pero que hayan ganado carreras y demás, no. Así que eso fue lo que ocurrió. Ahora mismo ahí le vemos pasar con el Williams. Y este año 2001 también. Y además, sí, doblete, como tú dices, porque eso, los Schumacher sí habían estado en el podio ya, pero no como primero y segundo, sino segundo y tercero seguro, con Mika Häkkinen. Y lo que vemos la parada aquí ahora mismo de Villeneuve con el Baronda. Y también hablábamos del Williams, y que este año también 2001 significa la pelea que tenían ya dentro del equipo sencillamente por diferencias de caracteres, obviamente, difícil de trabajar entre ambos, y bueno, era después del año anterior, que había sido absolutamente desastroso de Jaguar, pues que la verdad que a nivel de resultados no lo estaba siendo mejor, no habían conseguido digamos el equilibrio total del monoplaza. Sí que es cierto que el motor era pues una auténtica maravilla, el motor del CR3 V10, un 72 grados, al igual que el que utilizaba Mercedes, estaba rindiendo una velocidad con una potencia excepcional. Se hablaba igualmente, justamente estamos con Pedro. Para el Jaguar, para el piloto español, como decimos, Pedro Martínez de la Rosa, le cambian los neumáticos, 9,1, salida rapidísima y fuerte del piloto español. Vamos al adelantamiento, quitándose al doblado de encima. Juan Pablo Montoya intentando tirar ahora mismo en segunda posición, con la mancha roja detrás persiguiéndole, la de Michael Schumacher. Y ya tenemos todos pilotos con vuelta perdida a partir del sexto, a partir de Pedro Martínez de la Rosa, que ha tenido que pelear con Villeneuve, con Raikkonen, con Alesi, y les ha ganado la partida a todos.
Sí, decíamos, con ese motor CR3 de 72 grados, la verdad que decían que era una obra maestra de Ford, aplicando nuevos materiales, llegando a tener un peso de escasos 97 kilos. No era el más ligero, Ferrari estaba en 94 kilos, Mercedes era algo más pesado. Y bueno, el problema es que no habían tenido tampoco la fiabilidad adecuada, no habían tenido ninguna rotura de motor, o el motor no había tenido mayores problemas, pero sí la caja de cambios, sí transmisión, y habían tenido algunos percances. El caso es que los Jaguar solamente en este final de temporada estaban consiguiendo tener el ritmo que se esperaba de ellos, y bueno, se empezaba, digamos, a conseguir y a gestar lo que tenía que ser Jaguar en un futuro inmediato. Además, había renovado por completo el staff técnico. Bueno, el máximo dirigente en este caso era Bobby Rahal, que yo creo que hemos comentado en alguna ocasión. Bobby Rahal es un gran amigo personal de Adrian Newey, cuando le dijo que se iba a hacer cargo del similar o superior a la de algunos de los pilotos que han pasado por McLaren. Ya, y en el momento en el que McLaren seguramente ya le valoraba, pero evidentemente el que te quiera otra escudería pues ya hace que el caché del grandísimo diseñador, que iba a tener tantísima importancia cada vez más según iba cambiando el reglamento en torno a la aerodinámica, pues iba a ganar prestigio dentro de la Fórmula 1, que no siempre acertó con sus diseños, Ramiro, pero que evidentemente se estaba convirtiendo en un hombre importante. Fíjate qué año, ¿no? el que estamos ahora mismo viendo. Aquí Adrian Newey, SMP416, que dicen que no era nada malo, entre los distintos problemas que tuvo a nivel de fiabilidad por el tema de los motores, en la combinación con la nueva caja de cambios, y luego quizás algo de poco acierto por parte de los pilotos. Se esperaba mucho más de David Coulthard, y por supuesto se esperaba muchísimo más de Mika Häkkinen. Pues al final, digamos que el Gran Premio, la temporada, no digamos que a mitad de año estaba sentenciada, pero prácticamente. Volvemos a la pista porque vemos la diferencia, se ha ido intentando llegar a la altura de doblado de Villeneuve, tanto Juan Pablo Montoya como Michael Schumacher, y veíamos pelear en la parte trasera. Ahí vemos a Ross Barrichello marcar vuelta rápida a Pedro Martínez de la Rosa, que está ahora mismo rodando en quinta posición, que no ha sido doblado, y que atención porque está rodando ahora mismo en su mejor posición de su carrera deportiva. Su mejor resultado hasta la fecha es un sexto lugar, en el que ya había logrado varias veces esta temporada, precisamente en el Gran Premio de Canadá con el Jaguar. También lo ha hecho con el Arrows el año anterior en Alemania, por ejemplo. Así que ahora mismo Pedro de la Rosa rodando en esa quinta posición, que es su mejor resultado hasta la fecha, mientras vemos el monoplaza, el diseño sobrio, directo y también funcional de el Ferrari. Así que nos metemos dentro del Ferrari de Rubens Barrichello. No salimos evidentemente porque está ahora mismo peleando sobre la pista. Escuchamos ahí levemente su motor V10 del año 2001. El motor está fecha con ese morro delantero negro, por si se han unido a nosotros tarde en esta retransmisión. En señal de duelo por los atentados del 11 de septiembre, estamos en un 16 de septiembre del año 2001, y en señal de duelo pues ese Black Nose, como le llamarían a este Ferrari F 2001 edición especial para este Gran Premio de Italia. Señales también de duelo con la bandera estadounidense en el Jordan, y también los pontones en negros, la entrada de aire de la refrigeración del motor en los Jaguar. Parada. Atención, Ramiro, porque volvemos a las paradas ahora mismo, igual que lo hicieran en el primer stint. Es Michael Schumacher el primero en entrar dentro de Ferrari. Parada para el piloto alemán, ya campeón del mundo 4 veces. Pues este año también llegaba aquí a la tercera, 3 citas para el final, y era campeón de este Gran Premio de Italia. Parada para él, su segunda, 6,7. Una parada perfecta, y esta vez ha funcionado perfectamente la manguera, igual que en la vez anterior. Sí, 10,4, había tardado en el primera parada, evidentemente mayor carga de combustible, 6,7 ahora. Exacto. Vamos a Ralf Schumacher doblando a Giancarlo Fisichella. Como se puede apreciar el color rojo de las fortísimas frenadas. Música armoniosa de SV10. Están esperando a Rubens, tiene casi 16 segundos de ventaja, quedan 13 vueltas. Vamos, va a entrar en principio. Solamente un giro más tarde. Sí,
Sí, segundo gira más tarde, va a perder la primera posición, por supuesto, en favor de Juan Pablo Montoya. Pero vamos a ver si hay lugar para la lucha, porque anteriormente lo había perdido, pero el ritmo de carrera ha sido superior al de Juan Pablo Montoya. Hemos visto a Ralf Schumacher también marcar alguna vuelta rápida. Ahora turno para Rubens Barrichello, 6,4. Y a ver si el piloto brasileño puede luchar con los Williams. A ver cuál es la estrategia también de Juan Pablo Montoya, porque ahora estaba situado en la primera posición, 13 vueltas por delante. No sabemos exactamente la carga de combustible que tenía, pero como bien decías antes, los neumáticos estaban en esta temporada pensados para Steam bastante más largos, sin que, digamos, desfallecieran de una forma radical, sino que se mantuvieran de una forma más homogénea. Veremos si hace la parada y cómo lo hace, y el tiempo que nos marcan la distancia ahora entre Montoya y Schumacher. Pues 5,1. Con respecto a Ralf Schumacher, claro, a su compañero de equipo en Williams. Peregrinación está precisamente al final de esta larga recta. Al final de la recta, un poquito más allá de la chicane. Sí, es algo maravilloso de ver y impresionante de poder casi escalar, ¿no? Porque tienes que... Te pones casi de lado al subir. Tiene tal inclinación. La verdad que aquellas carreras de auténtica locura, ¿no? Pensar en ese peralte y en la velocidad que podían imprimir en aquellos monoplazas de entonces. Lo único casi parecido que cuando han corrido en el oval en Estados Unidos, en el semi-oval, pues han tenido un peralte pero limitado, porque el peralte aquí en Monza era totalmente extraordinario. Sí, es que parecía que casi se invertía, que empezaba a tener ángulo negativo en la parte superior, o sea, que era algo verdaderamente espectacular. Daba miedo pensarlo, y lástima no haber podido ver en directo alguna de esas carreras. Pero podemos disfrutar esta nueva época y este año 2001 que volvemos a disfrutar, como decimos, gracias a Movistar Televisión, la emoción de las carreras volviendo a vivir y a vibrar con este emocionante Gran Premio de Italia, templo de la velocidad, 363 kilómetros por hora que hemos llegado a alcanzar. Otra cosa que no hemos comentado aquí, los pilotos tienen muchísimo cuidado, sobre todo en el final de recta, con los pianos, que hemos visto en algún incidente, pero muy ligero, pero los pianos son auténticamente espectaculares. Desde la televisión apenas podemos verlo, pero si un piloto... De hecho, los reglajes de suspensión muchas veces son especiales para Monza, para que en caso de tener que tocar los pianos, el coche no salga volando, no salga... bueno, fíjate, justamente ahí. Pero son verdaderamente fuertes y es muy importante evitarlo, porque de ahí se puede salir con el coche dañado, con la suspensión rota. Ahí vemos la pasada ahora mismo por la curva grande, el giro de derechas. Llegamos a la segunda chicane, vamos a la parte trasera entre el parque en el que está situado este circuito autódromo de Monza. Y luego llegamos a las curvas del Lesmo 1 y Lesmo 2, las dos de derechas, hasta llegar a la parte trasera. Ahí veníamos pasar al diseño del Williams. Michael Schumacher intentando llegar a las primeras posiciones. Rubens Barrichello intentando recuperar esa primera posición que había logrado sobre la pista y que ha perdido en la primera parada por el fallo en la manguera en el primer paso por la calle de garajes, por el box. Ahí vamos a pasar a Rubens con el F2001. En el que estaba todo previsto para que hubiera un grandísimo espectáculo para los tifosi. Por supuesto se esperaba un doblete de Ferrari y más aún con Michael Schumacher en lo más alto. Todo lo que ha pasado con los antecedentes que ya hemos ido contando a nivel de los atentados y demás, y que había, digamos, causado esa preocupación extrema por Michael Schumacher, que había adoptado una posición un tanto mística ante este gran premio, y él mismo no se sentía en ningún caso favorito. Ese favoritismo se lo había dejado en este caso a Rubens Barrichello, y Rubens Barrichello, que había tenido bastantes problemas con esa parada bastante negativa y con un gran premio que al final se le puso cuesta arriba cuando lo tenía bastante de cara para haber sido, porque le hemos visto